Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y estamos en el proceso de pensión. Como les comenté, si es que vieron ya el otro tutorial, este lo dividimos en dos partes, porque son dos partes muy importantes del proceso de pensión, del verdadero proceso de pensión. En la parte anterior vimos el proceso en particular del trámite de pensión. Cuando el día en que tú ya vas a tu clínica a solicitar tu pensión, ¿qué va a pasar? ¿Qué tienes que llevar? ¿Y cuál es ese proceso? Pero esta parte del proceso también es muy importante porque es un proceso antes, pero que es complementario para que tenga éxito ya el día en que tú llegas con tu folder, con tus documentos a la clínica. Es muy importante que antes hayas hecho esto precisamente y le estamos nombrando lo que tienes que hacer 3 meses antes de tu proceso de pensión, porque son cosas muy importantes. Entonces, en este caso, eh, en términos generales, tú debiste haber ya hecho a estas alturas, 3 meses antes de tu pensión, ya debes de tener tu plan de pensión, tu planeación de pensión, en donde tú ya determinaste que cotizaste modalidad 40 o no cotizaste modalidad 40, te vas a dar de baja de tu actual trabajo en tal fecha. Tú ya debes de tener ese plan, porque ese plan, lo hemos hablado muchas veces, tienen que ser pues años antes. Si tú quieres planear tu pensión y tienes 55 años, 50 años, se te debe de realizar tu planeación de pensión para que tú decidas ahí cuál es la opción que más te convenga, si te registraste en modalidad 40 o si te vas a registrar 1, 2, 3, 4, 5 años, o si no vas a cotizar en modalidad 40. Como lo mencionamos, tú estás activo en tu trabajo y te vas a dar de baja en tal fecha. Entonces, pero si tú en un momento dado ya estás 3 meses antes de tu trámite de pensión, aunque estés en modalidad 40 o aunque estés activo en tu trabajo y todavía no tienes por lo menos un cálculo de lo que tú vas a recibir en tu pensión, es importantísimo que lo tengas. Por lo menos debes de realizar un cálculo para que tú compares con lo que tú vas a recibir en el IMSS, de pensión. El IMSS te va a otorgar tu resolución de pensión y ahí vas a ver la cantidad a recibir. Tú tengas contra qué compararlo. Es muy importante. Entonces, en este caso, si tú ya realizaste tu planeación y ya sabes, ese va a ser tu documento de comparación contra lo que te va a entregar el IMSS. Y si no lo tienes, hazlo, estás a tiempo, porque tú ya cubriste tu camino hacia tu pensión. Es decir, ya cotizaste en modalidad 40 o ya vas a renunciar o vas a darte de baja en tu actual trabajo, entonces ya tienes el camino recorrido, pero sí es importante que tengas esos cálculos o cálculo de tu pensión, de tu monto de pensión y de los factores que lo componen para que tú puedas compararlo contra la resolución de pensión que te entreguen. En tu resolución de pensión, lo más importante, lo que vas a ver de forma inmediata es el monto de tu pensión y lo vas a comparar contra tu documento de referencia, que es tu plan de pensión, y vas a ver que está correcto. Entonces, bueno, firmas, no hay ningún problema. Si hay alguna diferencia, pues tienes la oportunidad, si tienes tu plan de pensión aquí en la mano, la oportunidad de verificar rápidamente, pues con qué número de semanas cotizadas, con qué edad, con todos los factores que tú vas a comparar con tu salario promedio, con tus asignaciones familiares, si están correctas. Entonces, punto número 1, es muy importante que por lo menos 3 meses antes de realizar tu trámite de pensión, que es la plática, la que ya tenemos también, eh, tú veas y tengas un documento de referencia comparativo contra esto. Es muy importante. Entonces, bueno, tú en este momento es lo primero que vas a hacer. En este caso, por ejemplo, también debes de eh, hacer ciertos pasos dependiendo de tu camino de tu pensión.
Si tú elegiste, como mencionaba, modalidad 40, pues sabes que debes de entregar o de solicitar tu baja en modalidad 40 a partir del último día que tú cotizaste, con la fecha del último día que tú cotizaste. Si tú cotizaste hasta el 31 de mayo, bueno, cuando tú vayas a solicitar a la subdelegación tu baja de modalidad 40, debes llevar este escrito en donde estés solicitando precisamente esta baja de modalidad 40. Es importante, puede ser que te tarden. Por eso hablamos de lo que debes de hacer antes o 3 meses antes, que ya debes de hacer algunas cosas, realizar algunas actividades que vamos a mencionar, o saber qué es lo que tienes que hacer en el momento dado, como en este caso, pues la baja de tu modalidad 40, que te van a entregar un documento que es el AFIL 04, que es la baja de modalidad 40, y ahí te van a indicar cuándo tú puedes recoger tu baja. Te la pueden entregar inmediatamente, te pueden decir que dentro de 15 días, o te la pueden entregar y te pueden decir que en 15 días hábiles tú ya puedes acudir a hacer tu trámite de pensión. Es importante saber ciertos detalles. En este caso, considerar si tú estás activo en un trabajo, no cotizaste en modalidad 40, bueno, sabes que tienes que presentar tu renuncia. Se recomienda que sea un poquito antes de los 60 para que no tengas problemas si es que a esa edad es la que te quieres pensionar, y que en tu renuncia, en tu presentación de tu solicitud de baja, no presentes tu renuncia, sino que tu baja, tu concepto de baja, hay varios conceptos de baja. Tu concepto de baja solicites en recursos humanos que sea, si es que es posterior a los 60 años, pues que no sea por concepto de separación voluntaria o renuncia voluntaria, sino que sea por otro concepto como terminación de contrato, por ejemplo. Si es antes de los 60, que sea unas semanas antes de que tú los cumplas y no hay ningún problema. Otro punto muy importante, y que es por eso que separé lo que tienes que hacer unos meses antes de que te pensiones y el proceso en sí ya de tu pensión, el día en que te vas a pensionar, ese ya lo platicamos. Si no lo han visto, véanlo. Es el proceso exacto de lo que va a pasar en tu clínica, lo que tú debes de hacer, lo que te van a comentar, los documentos que te van a generar. Pero este es un poco antes, porque puede llevarse tiempo. Un punto importantísimo: tú debes de actualizar tu expediente en la Afore de una manera electrónica. Precisamente debes de actualizar tu expediente electrónico o biométrico en tu Afore. ¿Qué pasa en tu Afore? Si tú ya lo hiciste, porque ya hay varias personas que cuando han acudido a la Afore a hacer algún otro trámite, a pagar alguna ayuda por desempleo que obtuvieron, aprovechan, y la Afore también los invita a que actualicen su expediente electrónico. Pero si todavía no lo han hecho, lo tienen que hacer antes de que se pensionen. Es muy importante. ¿En qué consiste precisamente esta actualización de este expediente electrónico? Tenemos un video muy particular de en qué consiste, pero vamos a verlo de manera general. Esto precisamente va, cuando tú acudes para actualizar este expediente electrónico, vas a digitalizar tus huellas dactilares. O sea, van a capturar de una manera digital tus huellas de cada uno de tus dedos, ¿verdad? Vas a firmar electrónicamente, te van a tomar una fotografía y van a actualizar, si es el caso, si es que puede ser otra de las partes que no tengas actualizada, que tu RFC en tu Afore no contenga la homoclave, también tienes que hacerlo. Es importantísimo, esto es determinante. Tú debes de tener en tu Afore tu RFC completo y correcto con tu homoclave. También eso lo puedes hacer en esa cita que tengas en la Afore. Entonces, es muy importante que tú actualices tu expediente electrónico en la Afore. Y esto lo debes de hacer con anticipación. Otro punto muy importante es que debes revisar precisamente tu estado de cuenta de la Afore. Uno, debes de estar recibiendo tu
estado de cuenta del Afore cuatrimestralmente, como en términos generales se genera, para que tú estés enterado y vayas tú dándole este seguimiento a que tu ahorro en la Afore esté correcto, que vayan aumentando esas cantidades, aunque sea de manera pues pequeña, ¿verdad? Con los rendimientos que la Afore te esté dando, pero sobre todo que lleves el control de esas cuentas que tú debes de tener en tu Afore. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de que tú estés recibiendo eh, periódicamente tu estado de cuenta de la Afore, como corresponde. No que, pues el último lo recibiste hace 2 años y pues ya no sabes cómo va. No, no, no. Si tú ya estás en un proceso de pensión, tú debes de tener precisamente, de tener este seguimiento de las cuentas de tu Afore, y la forma en que lo puedes hacer de manera correcta es estar recibiendo este estado de cuenta eh, pues precisamente en los periodos correctos, y generalmente, como se los comenté, es cada 4 meses. Entonces pues tú estar al tanto de que acabas de recibir el que se generó en mayo, pues ya lo recibiste en abril, y ese es el último. Si tu proceso de pensión está entre esos meses, bueno, ese es el que tienes que entregar. No te van a recibir un estado de cuenta de ni siquiera del periodo pasado, debe ser del último periodo en el que tú estás presentando tu solicitud de pensión, el que debes de presentar este estado de cuenta. Y al que más le conviene tener esta información correcta es a ti, porque tú vas a saber las cantidades que posterior a tu resolución de pensión, a que recibas tu resolución de pensión y a que se te haga tu primer pago de pensión, vas a solicitar en la Afore. Entonces, es muy, muy conveniente que tú estés al tanto de esto. Si no tienes tu estado de cuenta del Afore, el último, o no te llega periódicamente, habla telefónicamente con tu Afore, pide una cita a tu Afore, solicita que te den tu contraseña para que tú puedas tener acceso a este estado de cuenta desde tu correo electrónico, que te lo estén enviando y que tú lo puedas consultar las veces que quieras y el día que tú quieras lo tengas actualizado. Entonces, es muy importante, habla a tu Afore que te den esa contraseña si es que no la tienes, eh, acude a tu Afore. De verdad, hay muchas personas que ya están pensando en su pensión y no saben en qué Afore están. Esto de verdad es muy delicado. Pero precisamente por eso quise titular lo que tienes que hacer por lo menos 3 meses antes de tu pensión. Es buscar, en este caso, tu Afore, ir a actualizarlo, ir a la Afore, hablar, que te den tu estado de cuenta. Si hay alguna situación, bueno, pues da tiempo de arreglarla, eh, para que este punto que es tan importante eh, es lo que tú tienes que hacer precisamente, tener actualizado tu estado de cuenta de la Afore y tener actualizado todo lo que corresponde en este caso. Hay muchas personas que preguntan también si ya se van a pensionar y no les gusta la Afore en la que están, se quieren cambiar. Si ustedes hacen un cambio, no conviene que hagan un cambio ya cuando están a un año de pensionarse. Si ya estuvieron tantos años en una Afore, ya no vale la pena que hagan un cambio. Si tienen todavía muchos años por delante, pueden hacerlo porque realmente, bueno, ustedes no están contentos sobre todo con la atención o el servicio, que es lo que puede diferenciar una Afore de otro, ¿no? Porque realmente, pues en rendimientos generalmente van de la mano, pero ustedes pueden hacerlo. Pero ya cuando tienen el tiempo corto, como un año, ya no lo hagan. Además, en ese momento, si realizan un cambio de la Afore, va a haber una minusvalía en sus cuentas. Eso sí, así va a ser. Entonces, bueno, para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Otro punto importante, así como el Afore es uno de los documentos que les van a solicitar en el momento de su pensión, pues todos sus documentos, ¿verdad? Todos los documentos
desde su acta de nacimiento. Hay tantos problemas que hay con el acta de nacimiento, pero recuerden que deben entregarla para el momento de su proceso y trámite de su pensión, su acta de nacimiento de no más, yo les recomendaría de no más de 3 meses. La pueden generar en si son en alguna de las plazas comerciales que hay en todos los estados de la República, en la Ciudad de México, hay módulos para generar. Yo sí les recomiendo que tengan a la mano siempre una copia para el folio, para todo esto, pero la pueden solicitar ahí, buscar, deben de actualizarla, deben entregar una acta de nacimiento actualizada. De igual manera, su comprobante de domicilio de no más de 3 meses, que esté completo y correcto, que coincida, por favor, su identificación oficial. Les voy a dar la relación completa de toda la documentación que deben de tener y que deben para el momento de su pensión, tanto de ustedes como sus beneficiarios. Entonces, en este momento, pues solo las mencionamos, pero se las voy a entregar en una relación para que ustedes la tengan. Y van a tener precisamente, deben de tener pues su comprobante de domicilio de no más de 3 meses, su identificación oficial como lo habíamos mencionado, eh, que puede ser su INE, su pasaporte también es otro de los documentos, su cédula profesional, que les puede servir como identificación oficial. Ténganla pues actualizada, correcto, bueno, en este caso su INE, ¿verdad? Actualizado para que no tenga ningún problema, su CURP, su número de seguridad social. Todo esto, todos estos documentos, si tienen algún problema con alguno de estos documentos, ya deben de tenerlo resuelto, y si no, precisamente es por eso 3 meses antes de tu pensión, se los quiero recalcar que deben de revisar todo esto. Si tienen algún dato de su número de seguridad social que no esté relacionado con la CURP, son procedimientos sencillos que deben de hacer, que pueden hacer en línea. Yo les recomiendo que los hagan presencial, estos procedimientos, pero que lo pueden hacer con anticipación para que en el momento en que lleguen a su pensión ya tengan todos estos datos correctos y completos, actualizados. Por favor, deben de tener también su RFC como clave, que esto lo pueden solicitar en el SAT. Si tienen más de 60 años, pueden presentarse en los módulos del SAT a partir de las 8 de la mañana con su documentación que les requieren, para que les den su constancia de situación fiscal, precisamente en donde les registran su RFC con su homoclave, que es muy importante, que se los van a pedir actualizado con su domicilio actual. Si ustedes estuvieron cotizando como asalariado en alguna empresa con un patrón, bueno, van a tener en esta constancia el domicilio de esa empresa. Si en este momento ustedes ya no cotizan como debe ser porque ya se van a pensionar con ese patrón, bueno, tienen que actualizar este domicilio llevando su domicilio actual para que en el SAT se los actualicen y pueden acudir. Está siendo un poquito tardado si se requiere una cita, ¿verdad? Es un poco complicado, es por eso que yo les comento que si tienen más de 60 años, pueden acudir a las 8 de la mañana con esta documentación y les realizan el trámite sin la cita. Y si no, bueno, pues si tienen que generar una cita, es por eso que este tutorial lo denominamos lo que tienes que hacer 3 meses antes, por lo menos 3 meses antes de tu pensión, para que te dé tiempo de hacer todos estos trámites que debes de tener ya, contar con estos datos actualizados en el momento de tu proceso de pensión. Entonces, bueno, debes de tener todos estos documentos, todo esto, tu Afore, tus documentos actualizados, todos, tu contrato bancario que tienes que generar. Debes de tener actualizado tu expediente electrónico en tu Afore precisamente, y debes de tener ya en mente o informado o haber hecho, si así corresponde, estos procedimientos de tu plan de pensión.
para que ya estés preparado. Como antesala número 1 de todo esto, y aunque parezca un poco obvio, ¿verdad? Muchas personas dirán, bueno, pues como, claro que debo de saber primero en qué ley estoy. Y lo quise dejar al final, aunque es lo principal que ustedes deben de saber en este proceso, es en qué ley están, que estén ustedes realmente confirmado que pertenecen al régimen ley 73, porque aunque ustedes no lo crean, hay casos en los que se presentan a pensionar creyendo que son ley 73 y les dan la sorpresa de que no es así, o les dan una mala información y ustedes por desconocimiento pues no pueden argumentar lo contrario. Entonces, en este caso, de verdad, debes de saber a qué ley perteneces y sabemos que si tú iniciaste tu cotización con un patrón en una empresa, eso es cotizar, que tú te hayas registrado en una empresa, dado de alta, te dieron en una empresa porque tú prestaste tus servicios como empleado, como asalariado, que así se le determina, antes del 1 de julio de 1997, tú empezaste 70, 80, 90, antes del 1 de julio de 1997, tú eres régimen 73, ley 73, tienes derecho a pensionarte por ley 73 por todo esto que hablamos. Si tú iniciaste tu cotización posterior o a partir del 1 de julio de 1997, tú perteneces al régimen ley 97, que también tienes tu pensión, pero que en este momento estamos hablando de pensiones ley 73. Sabes que para ley 73 se te pide un mínimo de 500 semanas cotizadas para poder pensionarte, llegar a la edad de 60 años, tener vigencia de conservación de derechos, que es la cuarta parte, es el periodo de gracia que te otorga la ley para poder pensionarte sin que estés cotizando y que es la cuarta parte del total de lo que tú has cotizado en tu vida laboral. Es decir, si tú tienes 20 años cotizando, la cuarta parte son 5 años, 5 años tienes de periodo de gracia para poder pensionarte si es que no estás cotizando. Y ese es uno de los requisitos. Entonces, ley 73, mínimo 500 semanas, edad mínima 60 años, tener conservación de derechos, estar dado de baja de un régimen obligatorio, es decir, ya haber solicitado tu baja con tu patrón o en modalidad 40 o en el esquema que tú estés. Esos son los requisitos básicos para poder pensionarte en ley 73. Y eso de verdad que es muy importante. En ley 97 sabemos que ya son 1000 semanas, de acuerdo a la reforma, la última reforma, son 1000 semanas las que te van a solicitar hasta el 2031, pero en este año son 800. Si alguien se va a pensionar por ley 97, en este año le van a solicitar 800 semanas. Pues en términos generales, estos son los requisitos que yo quiero que ustedes revisen, verifiquen, corrijan, si es el caso, actualicen, para que ustedes en el día en que quieran presentarse a hacer su trámite de pensión, que es la otra parte, que es el otro tutorial que tenemos, el día del trámite de pensión, lo que tú vas a vivir y lo que tienes que hacer ese día de ese trámite de solicitud de pensión. Este es 3 meses antes de tu pensión. Es muy importante y de verdad que yo les solicito que revisen estos datos, porque muchas veces decimos, sí lo tengo, sí tengo todo. Y ya en el momento en que ya es un día, 2 días para que vaya mi pensión, cuando empiezo yo a ver todos mis documentos, me doy cuenta que me faltan, que no fui al SAT, que no tengo mi RFC con mi homoclave. Entonces es muy importante que lo vean, analícenlo por favor. Y vamos a leer en la lista de documentos, únicamente leerla y para que ustedes la tengan ahí, tanto de los documentos que deben presentar ustedes como sus beneficiarios, si es el caso, para que lo tengan completo. Muchísimas gracias por su atención.
Espero y sé que les va a ser de utilidad. Véanlo completo, todo el tutorial, las dos partes, se las recomiendo mucho. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por consultarnos, muchas gracias por solicitarnos su planeación de pensión, su proyección de pensión. Directamente los atiendo a través de las consultas telefónicas o de videoconferencia. Con mucho gusto los atendemos y suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, denle like si les gusta el tutorial, compártanlo con personas que crean, que ya estén en este proceso y que crean que les va a ser de utilidad, de verdad que les va a ser de mucha utilidad. Compartan estos tutoriales, estas pláticas y de verdad muy agradecida por todas las atenciones y todas las frases tan bonitas y los comentarios. Muchísimas gracias de verdad. Es un gusto para nosotros poder ayudarles un poquito en este proceso de pensión y que logren su mejor pensión. Siempre va a aparecer aquí el WhatsApp, el correo electrónico, para que ustedes se puedan contactar y solicitar información para consultarnos, para que les realicemos su planeación de pensión. Con mucho gusto, el WhatsApp es el 55 49 13 53 19 y el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Estamos a sus órdenes y con mucho gusto los vamos a atender directamente a través, como ya les comenté, de asesoría o consulta telefónica o videoconferencia. Con mucho gusto, ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.